¿Alguna vez sentiste que estás solo contra el mundo? Que das todo de ti, pero nadie parece notarlo. Que ayudas, que te esfuerzas, que sostienes a todos, pero cuando tú caes, no hay nadie alrededor. Esa sensación de vacío, de cargar con todo sin apoyo, te rompe por dentro. Y lo peor es que, con el tiempo, empiezas a creer que sin ayuda no podrás avanzar. Pero ¿y si te dijera que justo en ese punto, cuando no queda nadie, es donde realmente empieza tu transformación? Te lo digo con claridad, los grandes cambios no nacen cuando estás rodeado de aplausos, sino cuando el silencio te obliga a escucharte. Y ese silencio, ese momento donde parece que el mundo te ha olvidado, es en realidad el inicio del poder más puro, el poder de depender solo de ti. Antes de seguir, quiero que hagas una pausa. Si alguna vez sentiste que estás batallando solo, quédate. Este mensaje es para ti. Y si de verdad estás comprometido con convertirte en alguien más fuerte, más consciente y más libre, suscríbete a este canal ahora. Porque aquí no venimos a quejarnos, venimos a levantarnos. El error más común que cometemos es pensar que necesitamos una mano externa para avanzar. Nos educaron con esa idea, alguien vendrá a ayudarte, todo llega a su tiempo, espera apoyo. Pero esa mentalidad te debilita. Porque mientras esperas a que alguien te rescate, el tiempo pasa. Y cada minuto de espera es un paso que no das. La verdad, aunque duela, es que nadie va a venir a salvarte. Nadie. No porque la gente no te quiera, sino porque cada quien está librando su propia guerra. Y eso no es crueldad, es realidad. Las personas pueden acompañarte, pueden inspirarte, pero no pueden cargar tu cruz. Eso solo puedes hacerlo tú. Recuerdo un momento exacto en mi vida. Una noche en la que todo se vino abajo. Negocios, relaciones, motivación, todo parecía derrumbarse. Y mientras esperaba ese mensaje, esa llamada, esa señal de apoyo, nunca llegó. En ese silencio entendí algo brutal, o me levantaba yo, o me quedaba hundido. Y esa decisión lo cambió todo. Porque cuando ya no tienes a quien culpar, cuando no hay nadie que te sostenga, solo queda una opción: convertirte en tu propio pilar. Ese es el punto donde nace el verdadero carácter. No en el éxito, no en los logros, sino en el momento exacto en que decides seguir caminando sin testigos. Piensa en esto. Los más grandes avances del ser humano ocurrieron cuando alguien decidió seguir sin aprobación. Cuando Edison fue ridiculizado por fallar 1000 veces. Cuando Steve Jobs fue despedido de su propia empresa. Cuando Jordan fue rechazado del equipo de baloncesto. Todos tuvieron un momento de soledad, un punto de quiebre, donde pudieron rendirse. Pero no lo hicieron. Siguieron. Y esa es la diferencia entre quien sueña y quien transforma su vida. Por eso, si hoy estás solo, no lo veas como una condena. Míralo como una oportunidad de forjarte. Porque la soledad no te castiga, te moldea. Te obliga a verte sin máscaras, a reconocer tu verdadero potencial, a dejar de buscar aprobación y empezar a construir respeto propio. Y créeme, cuando logras sostenerte sin necesidad de testigos, descubres algo impresionante. Que el respeto que más te fortalece no viene de los demás, sino del que te das a ti mismo cuando cumples, aunque nadie lo vea. ¿Quieres saber cuál fue el primer paso que cambió mi vida por completo? Aceptar que nadie me debía nada. Nadie estaba obligado a entenderme, motivarme o sostenerme. Cuando solté esa expectativa, sentí algo que no había sentido en años: libertad. Porque mientras esperas que otros te impulsen, sigues siendo esclavo de la validación. Pero cuando decides moverte solo, el poder regresa a tus manos. Y aquí es donde quiero que te detengas un segundo. Piensa en algo que llevas tiempo esperando que alguien más te ayude a lograr. Tal vez empezar un negocio, dejar un hábito, sanar algo que te duele. Ahora hazte esta pregunta: ¿qué pasaría si nadie viniera? ¿Qué harías tú? Esa respuesta, la que nazca en tu silencio, es tu punto de partida. Desde hoy, deja de esperar comprensión. Deja de explicar tus motivos. Deja de buscar palmaditas en la espalda. La vida no le pertenece a quien pide permiso, sino a quien se atreve. Y si estás aquí escuchando esto, es porque en el fondo sabes que puedes más. Este canal existe para recordártelo. Suscríbete si resuena contigo, porque en las próximas partes vamos a desmenuzar cómo convertir esa soledad en tu mayor ventaja. Cómo desarrollar una mentalidad que no depende de estímulos externos, sino de propósito interno.
Pero antes de seguir, quiero dejarte una reflexión. El mundo no premia al que se queja, sino al que actúa. Y mientras otros esperan el momento perfecto, tú puedes empezar ahora, con lo que tengas, desde donde estés. Porque los que cambian su destino no esperan aprobación. Se levantan, aunque nadie los mire. Y justo ahí, en ese paso solitario, comienza tu verdadera fuerza. ¿Estás dispuesto a descubrir hasta dónde puedes llegar sin depender de nadie? Entonces quédate, porque en la siguiente parte vas a entender por qué la soledad, si la sabes usar, puede ser tu mejor maestra. Lo que viene puede incomodarte, pero también puede despertar al verdadero tú. Prepárate. Esto apenas comienza. Perfecto. Seguimos con la parte 2. Dicen que el silencio es el espacio donde el alma se escucha. Pero cuando estás solo, ese silencio puede volverse ensordecedor. Al principio duele. Se siente como si todo el ruido del mundo se hubiera apagado y solo quedaras tú, frente a tus pensamientos, frente a tus miedos, frente a esa voz interna que por años callaste. Y ahí comienza la verdadera batalla. No contra los demás, sino contra ti mismo. La mayoría no soporta ese momento. Huyen del silencio, se distraen, buscan compañía, llenan su tiempo con ruido, con pantallas, con conversaciones vacías, solo para no enfrentarse a lo que realmente duele, el reflejo de lo que aún no han resuelto. Pero si logras quedarte ahí, sin escapar, algo mágico sucede. Comienzas a verte con honestidad, a reconocer las mentiras que te contabas, a aceptar las promesas que rompiste, a mirar de frente tus propias excusas. Esa fue una de las lecciones más duras de mi vida. Durante años me repetía que necesitaba motivación, oportunidades, suerte, cuando en realidad solo necesitaba valentía para hacer lo que ya sabía que debía hacer. La verdad no es cómoda, pero es liberadora. Porque cuando asumes que tú eres la causa y la solución, recuperas el control. Y si te soy sincero, ese momento fue una mezcla de dolor y poder. Dolor por todo lo que perdí esperando que alguien me salvara. Poder, porque entendí que a partir de ese instante, nadie más iba a decidir por mí. Y cuando el poder regresa a tus manos, todo cambia. Piénsalo así. La vida es como una escalera. Muchos se quedan esperando a que alguien les alcance el siguiente peldaño. Pero el que decide subir solo, aunque se resbale, aunque sangre las manos, es el que realmente avanza. Y la vista desde arriba vale cada caída. Pero aquí hay una verdad que casi nadie dice. Avanzar solo no significa aislarte, significa fortalecer tu centro. Porque cuando te construyes desde adentro, dejas de depender del ruido externo. Ya no necesitas aprobación, ni comprensión, ni compañía constante para sentirte completo. Y esa independencia emocional es una de las mayores formas de libertad que existen. Míralo en la vida real. Las personas más resilientes que conoces, esas que te inspiran, no son las que tuvieron caminos fáciles. Son las que aprendieron a moverse incluso cuando nadie creía en ellas. ¿Recuerdas a J.K. Rowling, la autora de Harry Potter? Escribió su primer libro en cafés, sin dinero, siendo madre soltera y con rechazo tras rechazo editorial. Podía haberse rendido. Nadie la estaba empujando. Nadie le decía sigue. Pero siguió. Y ese siguió cambió la historia de la literatura moderna. El patrón es claro. Los grandes no esperan aprobación, actúan. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Se entrena. Primero, dejando de pedir permiso para avanzar. Segundo, cumpliendo con tus promesas aunque nadie te observe. Y tercero, confiando en tu criterio aunque el mundo no lo entienda. A mí me tomó años entender que la disciplina no empieza en los horarios, sino en la mente. Empieza el día en que dejas de necesitar motivación y decides moverte porque sabes que debes hacerlo. Porque si esperas sentirte listo, nunca vas a empezar. La vida no espera a quien duda, premia a quien decide. Déjame contarte algo que pocos reconocen. Cada vez que cumples con algo que dijiste que harías, tu mente te respeta un poco más. Y ese respeto acumulado es lo que más transforma. No se trata de frases inspiradoras ni de teorías. Se trata de mirarte al espejo y saber que cumples tu palabra. Eso te da una fuerza que ningún consejo puede darte. Por eso, cada mañana pregúntate, ¿qué versión de mí voy a alimentar hoy? ¿La que promete y se rinde? ¿O la que promete y cumple aunque duela? Esa elección, repetida día tras día, te define más que cualquier talento.
Y si este mensaje te está removiendo algo por dentro, detente un segundo. No dejes que se quede solo en reflexión. Si este canal está resonando contigo, suscríbete ahora y acompáñanos. Cada semana compartimos estrategias y verdades que no endulzan, pero transforman. Porque aquí no se trata de oír motivación, se trata de crear carácter. Ahora, volvamos al tema que pocos enfrentan. La soledad no solo te muestra tus vacíos, también te revela tu poder. Cuando estás solo, no hay ruido que te distraiga, no hay máscaras que sostener, no hay aplausos que confundan. Solo estás tú y la verdad. Y cuando decides actuar desde esa verdad, tus pasos se vuelven inquebrantables. Piénsalo como un entrenamiento invisible. Cada día que cumples aunque nadie te mire, estás construyendo un tipo de fuerza que no se ve, pero se siente. Una fuerza que no depende del entorno, sino de tu integridad. Eso es lo que yo llamo el músculo de la autodisciplina. Y como todo músculo, se fortalece con práctica, no con promesas. Al principio pesa, duele, cuesta, pero con el tiempo, se convierte en tu forma natural de vivir. En cambio, la mayoría quiere resultados visibles sin construir la fuerza invisible. Quieren éxito sin enfoque. Quieren respeto sin responsabilidad. Pero la vida no funciona así. La vida responde a quien se gana su propio respeto primero. Hay algo que la gente exitosa comparte en común. Todos tienen rituales invisibles. Pequeños actos diarios que nadie ve, pero que marcan la diferencia. Algunos escriben sus metas cada mañana. Otros meditan, entrenan o revisan sus errores antes de dormir. Y aunque desde fuera parezca insignificante, esos hábitos construyen carácter. Porque la verdadera transformación no se nota día a día, pero se siente año a año. Y lo más hermoso de ese proceso es que, poco a poco, empiezas a confiar en ti. Ya no necesitas que alguien te diga vas bien. Lo sabes. Ya no dudas cada vez que algo sale mal. Corriges y sigues. Esa confianza silenciosa es la base de toda grandeza. Pero para llegar ahí, hay que soltar algo primero, la necesidad de aprobación. Vivimos en una era donde todos buscan validación inmediata. Publicamos algo y miramos cuántos likes tiene. Contamos nuestras metas y esperamos aplausos. Y cuando no llegan, sentimos que fallamos. Pero eso es un error. El valor de lo que haces no se mide por la reacción de los demás, sino por la coherencia contigo mismo. Cada vez que te mueves por convicción en lugar de aprobación, das un salto evolutivo. Empiezas a operar desde dentro, no desde fuera. Y cuando eso ocurre, la energía cambia. La gente empieza a notarlo, incluso sin que digas nada. Tu presencia se vuelve diferente, tu mirada se vuelve firme, tus decisiones más seguras. Porque ya no estás buscando impresionar, estás buscando avanzar. Y lo curioso es que, cuando dejas de buscar validación, paradójicamente, la gente empieza a respetarte más. Porque ven en ti algo que escasea, coherencia. En una época donde todos muestran lo que no son, el que actúa en silencio se vuelve magnético. Y ese magnetismo no se finge, se construye. Así que grábate esto. Tu respeto propio vale más que 1000 aprobaciones ajenas. Y se construye en soledad, en disciplina, en esos días donde no hay testigos, pero tú eliges cumplir igual. Quiero que imagines una escena. Una persona caminando de madrugada, sola, bajo la lluvia. No hay nadie aplaudiendo, no hay cámaras, no hay música heroica de fondo. Solo pasos, respiración, esfuerzo. Eso es la vida real. Y ese esfuerzo invisible, repetido 1000 veces, es el que un día se convierte en fuerza, en resultados, en respeto. Si alguna vez sentiste que no puedes más, recuerda esto. Nadie nace con fuerza, la fuerza se fabrica. Y el material con el que se fabrica es el dolor. Cada decepción, cada abandono, cada silencio es materia prima para tu carácter. Depende de ti si lo usas como excusa o como combustible. Y hay algo más poderoso aún. Cuando logras mantenerte firme en tus días grises, desarrollas un tipo de poder que ni el fracaso puede quitarte. Porque mientras otros se detienen a lamentarse, tú sigues avanzando. Y cada paso que das sin motivación te separa del 90% que se rinde. En esta segunda parte quiero que te lleves una idea. Tu fuerza interior no se descubre, se construye. Y se construye en los días donde nadie te ve, donde la soledad pesa, donde el silencio duele. Pero también donde naces de nuevo.
La próxima vez que sientas que nadie te apoya, no busques distraerte. Detente y escucha. Ese vacío que tanto temes no está ahí para castigarte, está para formarte. Y si lo atraviesas, del otro lado te espera una versión tuya que no se quiebra por nada. ¿Estás dispuesto a llegar hasta ahí? Porque en la siguiente parte vas a entender cómo transformar esa soledad en tu mayor ventaja, cómo convertirla en una fuente inagotable de enfoque, disciplina y propósito. Lo que viene puede doler, pero también puede liberarte. Y cuando lo logres, entenderás por qué estar solo fue lo mejor que te pudo pasar. Esto recién comienza. Excelente. Continuamos con la parte 3. Hay un momento en la vida donde el silencio deja de doler y empieza a enseñar. Ese instante en que comprendes que no estás solo porque el mundo te abandonó, sino porque la vida te está pidiendo que despiertes. No hay ruido, no hay distracciones, no hay aplausos. Solo tú, tu respiración, y la pregunta más importante de todas. ¿Quién vas a ser cuando nadie te mire? En ese punto se define todo. Ahí se separan los que esperan del mundo lo que no están dispuestos a construir, de los que deciden forjar su propio camino, incluso con las manos vacías. Porque la soledad, cuando la entiendes, no es una condena, es una oportunidad. Una oportunidad para enfocarte, para limpiar tu mente del ruido, para escuchar con claridad esa voz interior que llevas años ignorando. Durante mucho tiempo creí que la soledad era un castigo. Hasta que entendí que era una prueba. Una prueba para saber si realmente estaba comprometido con mis sueños o solo motivado por la presencia de otros. Porque cualquiera puede avanzar cuando lo animan, pero solo los fuertes siguen cuando nadie aplaude. Mira a tu alrededor. Los que logran cosas extraordinarias no lo hacen porque tengan un entorno perfecto, sino porque aprendieron a convertir su silencio en energía. Elon Musk durmió en el piso de su fábrica cuando nadie creía en sus proyectos. Michael Jordan fue cortado del equipo de baloncesto antes de convertirse en leyenda. Oprah Winfrey fue rechazada de la televisión antes de transformarse en un símbolo mundial de fortaleza. Cada uno tuvo un momento de oscuridad, un instante en que la soledad era total. Y todos usaron ese vacío como combustible. La pregunta es, ¿tú qué haces con tu vacío? ¿Lo llenas de quejas o lo conviertes en impulso? Porque la diferencia entre los que triunfan y los que se quedan soñando no está en el talento, sino en la actitud que adoptan cuando están solos. Yo aprendí que el poder de la soledad no está en el aislamiento, sino en la claridad que te da. Cuando estás solo, empiezas a ver con precisión qué personas suman y cuáles restan. Qué hábitos te acercan y cuáles te alejan de lo que quieres. Y aunque al principio duele ver la verdad sin filtros, ese dolor se convierte en enfoque. Una noche, en medio de uno de mis peores momentos, me di cuenta de algo simple pero poderoso. La gente no se queda o se va por azar, se va cuando ya no tiene lugar en tu siguiente versión. Y eso está bien. No todo el mundo está destinado a acompañarte en tu proceso de crecimiento. Algunos llegan para enseñarte, otros para probarte, y otros para empujarte a depender de ti mismo. Cuando entiendes eso, la soledad deja de parecerte un vacío y se convierte en un filtro. Un filtro que limpia tu entorno y te deja solo con lo esencial, tu propósito, tu disciplina y tu visión. Esa claridad es lo que diferencia a los que avanzan sin distracciones de los que viven buscando aprobación. Porque cuando sabes quién eres y hacia dónde vas, el ruido del mundo deja de tener poder. Piénsalo, ¿cuántas veces retrasaste tus decisiones por miedo a lo que otros pensarían? ¿Cuántas veces cambiaste tu rumbo solo para no quedarte solo? Y sin darte cuenta, al huir de la soledad, terminaste alejándote de ti. Pero cuando eliges quedarte contigo, sin ruido, sin máscaras, sin distracciones, el enfoque regresa. Ahí descubres que el tiempo solo duele cuando no lo aprovechas. Y empiezas a usar tu soledad como laboratorio para construirte, no como celda para lamentarte. A mí me pasó. Comencé a escribir mis metas cada mañana. No porque alguien me lo pidiera, sino porque quería mantener mi mente fija en lo que importaba. Empecé a entrenar solo, a leer solo, a trabajar en silencio. Y poco a poco, ese silencio se volvió mi fortaleza. Ya no necesitaba motivación, necesitaba dirección. Y la tenía. Por eso hoy puedo decirte con certeza. No temas quedarte solo. Teme quedarte sin propósito. Porque quien tiene propósito, nunca está realmente solo. El propósito te sostiene cuando todo lo demás se cae.
Déjame preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir esperando compañía para empezar a moverte? ¿Cuántas metas más vas a aplazar por miedo a avanzar sin apoyo? La vida no te está pidiendo compañía, te está pidiendo decisión. Y si este mensaje te está llegando en un momento difícil, no es casualidad. Es una llamada para que tomes las riendas de tu historia. Hazlo. Y si estás comprometido con esa transformación, suscríbete ahora. Este canal no es para quienes buscan consuelo, es para quienes buscan carácter. Cada semana compartimos herramientas para convertir el dolor en poder, la soledad en enfoque y la duda en acción. Porque eso es lo que hace la gente que crece, convierte los momentos más duros en su ventaja. Déjame contarte algo que aprendí observando a los mejores. Los ganadores no evitan la incomodidad, la buscan. Saben que en el silencio, sin distracciones, pueden afilar su mente. Y entienden que mientras la mayoría huye del esfuerzo, ellos se vuelven imparables. Una vez escuché una frase que nunca olvidé. El león no ruge en compañía, ruge cuando está solo. Y es cierto. Los momentos de soledad son donde te das cuenta de lo que realmente tienes dentro. Ahí no hay máscaras, no hay público, no hay elogios. Solo tú y tu decisión de seguir. Cada vez que eliges avanzar sin que nadie te motive, estás construyendo respeto por ti mismo. Cada vez que eliges cumplir sin que nadie te observe, estás creando confianza. Y cada vez que te mantienes firme en medio del caos, estás demostrando que ya no dependes del mundo para sentirte completo. Eso es poder. No el poder que se muestra, sino el que se siente. El poder silencioso de quien no necesita validación para moverse. Y ese poder, cuando lo entiendes, se vuelve imposible de apagar. Porque ya no importa si hay apoyo, si hay aplausos o si hay testigos. Sigues igual, firme, enfocado, decidido. Tu compromiso ya no depende de las circunstancias, sino de tu palabra. Esa es la verdadera libertad. No tener que esperar a sentirte listo para actuar. No necesitar motivación externa para moverte. Solo seguir, porque sabes que hacerlo es lo correcto. Y cuando vives así, algo en ti cambia. Tu energía se vuelve más fuerte, tu mente más clara, tu vida más ordenada. Empiezas a atraer nuevas oportunidades, nuevas personas, nuevas experiencias, porque la vida siempre responde a quien se respeta. El mundo se inclina ante quien actúa con coherencia. No ante quien grita más fuerte, sino ante quien no se detiene. Por eso, cuando veas a alguien lograr algo grande, no pienses que tuvo suerte. Piensa que hubo noches en las que trabajó solo, mientras todos dormían. Piensa que hubo días en los que dudó, pero siguió. Que hubo momentos en los que nadie creía en él, y aún así se levantó. Eso es lo que hace la diferencia. Y tú puedes hacerlo también. Empieza hoy. Toma una libreta y escribe 3 cosas que vas a hacer aunque nadie te lo pida. Cumple con ellas. Y repite ese proceso cada día. En unas semanas notarás algo. Tu confianza crece, tu mente se aclara, tu energía cambia. Ese es el poder de actuar en silencio. Pero te advierto algo, cuando empieces a transformarte, no todos lo entenderán. Algunos se alejarán, otros te criticarán, otros incluso intentarán detenerte. No porque seas tú el problema, sino porque tu cambio les recuerda que ellos también podrían hacerlo, pero no se atreven. No dejes que eso te frene. El camino del crecimiento nunca está lleno de multitudes, siempre está lleno de decisiones. Y aquí viene lo más importante. Cuando aprendes a moverte sin depender de nadie, el miedo cambia de forma. Ya no temes quedarte solo, temes traicionarte. Porque sabes que si te mantienes fiel a tu propósito, no hay obstáculo que pueda detenerte. Esa es la verdadera madurez emocional, avanzar sin ruido, construir sin testigos y sostenerte aunque el mundo se desmorone. Y cuando llegas a ese nivel, cuando puedes caminar sin apoyo y sin miedo, algo dentro de ti se enciende. Una calma profunda. Una certeza. Sabes que pase lo que pase, podrás con ello. Así que no le temas a tu silencio, abrázalo. Hazlo tu aliado. Porque lo que hoy te parece soledad, mañana será tu fortaleza. Y en la próxima parte vas a descubrir cómo usar esa fortaleza para crear resultados tangibles. Cómo pasar del pensamiento a la acción, del dolor al propósito, de la introspección al movimiento real. Prepárate. Lo que viene a continuación no es inspiración, es estrategia. Y si aplicas lo que aprenderás,
tu vida no volverá a ser la misma. Perfecto. Seguimos con la parte 4. Hay un punto en el camino donde ya no sirve pensar más. Donde analizar, planear o imaginar deja de ser avance y se convierte en excusa. Ese punto llega cuando la vida te dice en silencio, ya lo sabes todo, ahora muévete. Y justo ahí muchos se detienen. Porque actuar sin certezas da miedo. Porque avanzar sin aplausos parece inútil. Pero lo que pocos entienden es que el crecimiento real comienza cuando decides moverte aunque el miedo todavía esté presente. La mayoría de las personas esperan sentirse listas. Esperan el momento perfecto, la señal, la oportunidad. Y ese momento nunca llega. La verdad es dura, la claridad no aparece antes de la acción, aparece después. Solo quien se atreve a moverse en medio de la confusión descubre el camino. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has dicho, cuando tenga tiempo, empiezo? Cuando mejore mi situación, lo intento. Cuando me sienta preparado, lo haré. Y pasa 1 año, 2, 5, y nada cambia. Porque la espera mata más sueños que el fracaso. No necesitas condiciones ideales, necesitas decisión. El secreto está en avanzar con lo que tienes. No importa si es poco, si es imperfecto, si no se ve espectacular. El progreso pequeño pero constante vence a la parálisis perfecta. Y una vez que das el primer paso, algo mágico sucede, la energía se mueve, las oportunidades aparecen, y la vida empieza a responderte. Durante años creí que debía esperar a sentirme motivado para actuar. Hasta que comprendí que la acción es la que genera motivación, no al revés. La mente humana funciona así, cuando empiezas a moverte, incluso con dudas, tu cerebro libera impulso. Cada acción pequeña envía una señal interna que dice, estamos avanzando. Y esa sensación crea impulso real. Por eso, si te cuesta arrancar, deja de esperar el momento ideal. Empieza con lo que tengas. Haz esa llamada, escribe esa página, levántate más temprano, estudia 15 minutos más. Los gigantes se construyen con pasos diminutos pero constantes. Porque lo importante no es cuánto haces hoy, sino que no te detengas mañana. La acción disciplinada no tiene glamour, pero sí poder. Y ese poder, cuando se repite, se convierte en destino. Déjame contarte algo. Hace unos años conocí a un hombre que comenzó su negocio vendiendo productos desde su garaje. Sin seguidores, sin experiencia, sin capital. Solo tenía una regla, todos los días haré algo que me acerque a mi meta. Al principio nadie creía en él. Trabajaba en silencio, mientras sus amigos se burlaban o decían que era una pérdida de tiempo. Hoy su empresa factura millones. Y cuando le preguntan su secreto, siempre responde lo mismo, nunca dejé de moverme, ni siquiera cuando no veía resultados. Ese es el punto. La disciplina no se trata de intensidad, sino de consistencia. No es correr rápido un día, es caminar firme todos los días. Y para mantenerte así necesitas 2 cosas, una visión clara y una emoción poderosa detrás. Porque sin emoción, la disciplina se marchita. Y sin propósito, cualquier meta se vuelve una carga. Quiero que pienses en tu vida ahora mismo. ¿Qué meta estás postergando por miedo, duda o cansancio? ¿Qué sueño sabes que deberías estar construyendo, pero no te atreves a comenzar? Escríbelo mentalmente. Y luego hazte esta pregunta, ¿cuánto más vas a seguir esperando? El tiempo no se detiene. Cada día que pospones, le estás regalando a la duda el poder que te corresponde. Y si este mensaje te está llegando justo cuando sientes que no puedes más, es porque necesitas escucharlo. No pares. Estás más cerca de lo que crees. Pero solo lo sabrás si sigues caminando. Y antes de continuar, quiero invitarte a algo. Si este tipo de mensajes te ayuda a mantenerte firme, suscríbete ahora. No porque necesites motivación, sino porque necesitas recordatorios. Recordatorios de que no estás solo en tu lucha por superarte, y de que cada paso, por pequeño que sea, cuenta. Este canal existe para quienes deciden avanzar, incluso cuando el mundo los ignora. Ahora, volvamos al camino. Avanzar sin apoyo no es fácil, lo sé. Habrá días en que sentirás que todo lo que haces no tiene sentido. Días donde tu mente te dirá, ¿para qué seguir si nadie lo nota? Pero ahí es donde debes recordar algo. El progreso silencioso es el que más ruido hace a largo plazo.
Nadie aplaude al árbol cuando echa raíces, pero esas raíces son las que sostendrán su grandeza. Tu proceso es igual. Cada día que cumples, que resistes, que te mantienes firme aunque nadie lo vea, estás echando raíces. Y llegará un punto en que crecer será inevitable. La acción constante te convierte en una persona distinta. Una persona que no necesita motivación porque tiene dirección. Que no necesita promesas porque tiene propósito. Que no busca excusas porque tiene resultados. Y hay algo curioso en esto. Cuando empiezas a actuar de verdad, el entorno cambia. Las personas que antes te ignoraban comienzan a observarte. Los que dudaban empiezan a respetarte. Y tú mismo empiezas a confiar en ti de una forma nueva. Porque nada genera más respeto interno que verte cumpliendo tus propias promesas. Pero aquí hay una trampa. Cuando la acción empieza a dar frutos, aparece la tentación del descanso. Esa voz que te dice, ya estás bien, no sigas forzando. Cuidado con ella. Esa voz es el disfraz de la mediocridad. Cada vez que te relajas demasiado, pierdes impulso. Y recuperar el ritmo cuesta el doble. Por eso, cuando veas progreso, no frenes. Agradece, celebra, pero sigue. Recuerda que tu objetivo no es llegar rápido, es no volver atrás. La gente confunde éxito con comodidad, pero el verdadero éxito es libertad. Y la libertad solo se alcanza cuando tu disciplina se vuelve parte de ti. Cuando ya no tienes que obligarte a actuar, porque actuar es tu naturaleza. Eso no se logra con fuerza, se logra con hábito. Y el hábito se crea con repetición. Una y otra vez, hasta que lo difícil se vuelve automático. Así que no te castigues si fallas un día. Pero tampoco te acostumbres a rendirte. Fallar es humano, abandonar es elección. Cada vez que caigas, levántate más rápido. Porque la diferencia entre un ganador y un perdedor no está en los errores, sino en la velocidad con que se recuperan. ¿Sabes cuál es la mejor herramienta para no rendirte? La rutina. Sí, esa palabra que muchos odian. La rutina, bien construida, te salva de la indecisión. Porque cuando sabes lo que tienes que hacer cada día, el cansancio no te frena, el miedo no te paraliza. Simplemente cumples. Tu mente se calma cuando tiene estructura. Y la disciplina no es falta de libertad, es la forma más alta de ella. Porque quien controla sus hábitos, controla su destino. Ahora bien, hablemos de algo más profundo, la conexión entre disciplina y amor propio. Sí, amor propio. Porque cumplir con tus metas, aunque nadie te vea, es una de las formas más sinceras de decirte me respeto. Cada vez que eliges avanzar en lugar de postergar, estás construyendo autoestima real. No la que se grita, sino la que se demuestra. Y esa versión tuya, la que actúa sin ruido, es la que empieza a atraer lo que merece. Nuevas oportunidades, nuevas relaciones, nuevas perspectivas. Porque la vida premia a quien se demuestra compromiso, no a quien solo lo dice. Piénsalo. El universo no te da lo que pides, te da lo que reflejas. Y lo que reflejas se basa en tus acciones, no en tus intenciones. Por eso, cada día cuenta. No importa si nadie lo nota. El trabajo invisible de hoy será la evidencia visible del mañana. Y hay algo que debes grabar en tu mente. La acción constante no solo cambia tu entorno, cambia tu identidad. Empiezas a verte distinto, a pensar distinto, a vivir distinto. Porque cuando actúas con propósito, la vida se reordena alrededor de ti. Mira atrás y recuerda cuántas veces creíste que no podías seguir. Y sin embargo, estás aquí. Eso ya es una prueba de tu fortaleza. No estás empezando desde cero, estás empezando desde experiencia. Así que no pares ahora. Hazlo cansado, hazlo con miedo, hazlo confundido, pero hazlo. Porque cada paso que das en medio del caos te acerca a una versión tuya más poderosa. Y si alguna vez te preguntas si vale la pena, recuerda esto. Nadie se arrepiente de haberlo intentado. Solo se arrepienten los que se quedaron esperando. La próxima vez que tu mente te diga no puedo más, respóndele, un paso más. Ese paso extra, ese pequeño avance, es el que cambia todo. Y lo más impresionante es que cuando actúas en silencio, sin buscar aprobación, sin depender de nadie, el mundo termina notándolo. Porque la coherencia brilla incluso sin reflectores. Así que sigue. No porque alguien te mire, sino porque tú sabes quién eres.
Hazlo porque te lo prometiste, porque ya no estás dispuesto a fallarte otra vez. Y en la próxima parte, vas a descubrir cómo mantener esa disciplina incluso en los días en que todo parece derrumbarse. Cómo sostenerte sin motivación, sin apoyo y sin energía. Porque es ahí, en tus días más oscuros, donde se forja la verdadera fuerza interior. Prepárate. La parte 5 te mostrará cómo mantenerte de pie cuando el mundo te empuje a caer. Y cuando entiendas eso, nada volverá a detenerte. Perfecto. Seguimos con la parte 5. Hay días en los que la vida simplemente pesa. Despiertas sin energía, sin ganas, sin dirección. Miras al espejo y no reconoces a la persona que te devuelve la mirada. Sabes que tienes que seguir, pero una parte de ti quiere rendirse. Y no lo dices, no lo muestras, pero lo sientes. Es ese cansancio que no es físico, es del alma. Esa mezcla de agotamiento y decepción que te hace preguntarte si todo esto realmente vale la pena. Si estás ahí, te entiendo. He estado en ese punto donde todo se vuelve borroso. Donde la disciplina parece inútil, el esfuerzo parece invisible y la fe se vuelve silenciosa. Pero quiero que escuches esto con atención, esos días no son el final. Son la prueba. La prueba que separa a los que solo desean cambiar de los que realmente lo hacen. Porque cualquiera puede ser fuerte cuando todo fluye, pero el verdadero carácter se demuestra cuando nadie te sostiene. Cuando te levantas sin motivación, sin fuerzas, sin esperanza, y aún así eliges avanzar. Ahí, justo ahí, es donde se mide tu poder real. La mayoría cree que la fuerza es nunca caer. Pero la fuerza verdadera es levantarte cada vez que caes, incluso cuando ya no tienes ganas. Y si hoy te cuesta seguir, no significa que estés roto. Significa que estás en construcción. El error más común es pensar que el cansancio es señal de debilidad. No lo es. El cansancio es parte del proceso. Es la señal de que estás empujando tus límites, de que estás rompiendo versiones viejas de ti. Y eso duele, claro que duele. Pero también significa que estás creciendo. Mira a cualquier persona que admires. Ninguno llegó lejos porque todo le salió bien. Llegaron porque no se detuvieron cuando todo salió mal. Porque entendieron que la disciplina no depende del ánimo, sino del compromiso. La gente espera sentirse motivada para actuar. Pero la verdad es otra, los que avanzan no esperan sentirse listos. Actúan, incluso cuando están cansados, tristes o frustrados. Actúan porque saben que detenerse no arregla nada. Recuerdo una noche en la que todo me superó. Estaba exhausto, sin resultados, sin claridad. Miré mis notas, mis planes, mis metas, y nada tenía sentido. Pensé en rendirme. Pero una frase cruzó mi mente: si me detengo ahora, tendré que empezar otra vez desde cero, pero con más dolor. Y en ese momento entendí que no era el cuerpo el que quería rendirse, era la mente buscando una salida fácil. Así que di un paso más. Solo uno. Y ese paso cambió todo. Porque cuando sigues en los momentos más duros, algo en ti se reconfigura. Tu mente entiende que puede avanzar incluso en la oscuridad. Y esa certeza se convierte en poder. Si hoy te sientes al borde, respira. No necesitas resolverlo todo ahora. Solo da un paso más. 1. Haz lo que puedas, con lo que tengas, desde donde estés. Ese paso, por pequeño que parezca, vale más que 1000 promesas vacías. Y si este mensaje te está ayudando a mantenerte firme, te invito a quedarte. Suscríbete ahora. No para oír frases bonitas, sino para construir carácter. Aquí no venimos a fingir que la vida es fácil, venimos a entrenar la mente para resistirla. Cada vídeo es una dosis de enfoque para recordarte quién eres, incluso cuando lo olvidas. Ahora, escucha esto. Hay algo que separa a los que logran de los que se rinden, la capacidad de levantarse rápido. No con perfección, sino con convicción. No con fuerza física, sino con fuerza mental. Porque el mundo no espera. El tiempo no se detiene para que te repongas. Así que mientras otros se lamentan, tú te levantas. Aunque tiemble el cuerpo, aunque duela el alma, te levantas igual. Y eso, créeme, cambia todo. La vida no respeta a quien se queja, respeta a quien insiste. No a quien grita más fuerte, sino a quien actúa más rápido después del golpe. Cuando fallas, no pierdes. Pierdes solo si decides no volver a intentarlo.
Cada caída trae una lección, y quien aprende rápido, avanza más rápido. Los grandes no son los que nunca se equivocan. Son los que nunca se rinden. Aprendieron a no quedarse en el suelo. A entender que el dolor es información, no destino. Y cuando integras eso, todo cambia. Ya no ves los problemas como enemigos, los ves como entrenadores. Cada dificultad se convierte en un gimnasio para tu mente. Cada decepción, en un recordatorio de lo que aún debes fortalecer. Eso es lo que hace la diferencia. No se trata de evitar el dolor, se trata de transformarlo. Una de las personas más disciplinadas que conocí me dijo una vez: el dolor que enfrentas ahora es el precio de la libertad que tendrás mañana. Y tenía razón. Cada vez que eliges avanzar en medio del cansancio, estás comprando tu libertad futura. Porque te vuelves independiente de las emociones, de las circunstancias, del entorno. Esa es la verdadera victoria, cuando ya no necesitas sentirte bien para hacer lo correcto. Y claro, habrá días en los que falles. Días donde la rutina te gane, donde la pereza te arrastre, donde no cumplas con lo que te prometiste. Pero lo que importa no es el error, es tu respuesta. ¿Te castigas o te corriges? ¿Te rindes o te ajustas? Ahí se define todo. La culpa no cambia el pasado, la acción cambia el presente. Así que deja de castigarte y empieza a corregirte. Haz algo, aunque sea pequeño. El movimiento cura más que el remordimiento. Y si hoy no tienes energía, hazlo cansado. Si tienes miedo, hazlo con miedo. Si te sientes perdido, hazlo igual. Porque el camino solo se aclara cuando caminas. Quiero que recuerdes algo: cada vez que eliges no rendirte, estás entrenando tu mente para la vida real. Porque la vida no siempre es justa, pero siempre premia al que insiste. Hay una historia que me marcó. Un hombre subía una montaña con una mochila pesada. En medio del ascenso, se cayó varias veces. Estaba cansado, herido y solo. Pero siguió. Y cuando por fin llegó a la cima, miró hacia abajo y comprendió que no fue la montaña la que lo vencía, era él quien se vencía a sí mismo cada vez que dudaba. Ese día entendió que lo difícil no era escalar, era mantenerse decidido. Y eso es la vida. Una montaña constante que te pide resistencia. Cada paso es un acto de fe. Cada caída, una oportunidad de fortalecerte. No hay otro camino. Por eso, cuando sientas que no puedes más, recuerda lo que ya superaste. Recuerda las veces que pensaste que era el final y aún así seguiste. Cada cicatriz es evidencia de que puedes soportar más de lo que crees. Y no estás solo, aunque parezca. Millones de personas en este momento están luchando su propia batalla en silencio. Personas como tú, cansadas pero dispuestas. Y esa disposición ya te pone por delante del resto. Mantente en movimiento, aunque el avance sea mínimo. Porque lo importante no es la velocidad, es la dirección. No necesitas correr todos los días, solo asegurarte de no retroceder. Un paso lento sigue siendo un paso. Y cuando mires atrás dentro de unos meses, verás lo lejos que llegaste. Verás que todos esos días en los que quisiste rendirte fueron, en realidad, los que más te formaron. Porque la fortaleza no se crea en la comodidad, se forja en la dificultad. Y algo más, deja de buscar motivación y empieza a construir disciplina emocional. La motivación es un impulso, la disciplina es una identidad. Y quien construye identidad no depende del entorno, depende de su palabra. Por eso, no te rindas. No lo hagas por el resultado, hazlo por respeto a ti mismo. Porque cada vez que eliges seguir, aunque sea 1 centímetro más, estás reforzando la idea más poderosa de todas. Puedo contar conmigo. Y créeme, cuando llegas a ese punto, cuando confías en ti porque lo has demostrado, nada puede derribarte. Podrás caer, pero nunca volverás a ser débil. Porque sabrás que incluso en tu peor día, sigues siendo capaz. Así que respira. Haz una pausa. Mírate y di: he estado en el suelo antes, y siempre me he levantado. Y hazlo otra vez. Una vez más. Porque ese es el secreto, levantarte una vez más de lo que caes. Y en la siguiente parte vas a descubrir cómo convertir esa resistencia en propósito. Cómo transformar el dolor en dirección y el cansancio en claridad. Porque una cosa es resistir, pero otra muy distinta es renacer del cansancio con una misión. Y ese es el siguiente nivel.
Ahí es donde los fuertes se convierten en líderes. Ahí es donde tú te transformas. Perfecto. Seguimos con la parte 6. Hay un punto en el camino donde dejas de sobrevivir y empiezas a construir. Ya no estás luchando solo por aguantar, sino por transformar. Ese punto llega cuando entiendes que tu resistencia no fue un castigo, fue un entrenamiento. Cada caída, cada pérdida, cada silencio tenía un propósito: prepararte para convertirte en alguien que no necesita condiciones perfectas para avanzar. Durante mucho tiempo pensé que la vida se trataba de aguantar, de soportar las tormentas hasta que pasaran. Pero un día descubrí algo más poderoso: que las tormentas no pasan, se atraviesan. Y cuando decides atravesarlas en lugar de esperarlas, algo dentro de ti cambia para siempre. Te vuelves consciente. Empiezas a notar que todo lo que antes te rompía ahora te forma. Que el dolor ya no es una señal de derrota, sino una puerta hacia un nivel más alto de ti mismo. Y en ese momento, la pregunta deja de ser ¿por qué me pasa esto?, y se convierte en ¿qué voy a hacer con esto? Esa simple pregunta lo cambia todo. Porque el propósito no aparece por arte de magia. Se construye, paso a paso, en medio del caos. Y nace cuando decides darle sentido a tu resistencia. Mira hacia atrás un momento. Cada herida, cada decepción, cada noche difícil, te preparó para algo. Te dio herramientas que hoy ni siquiera valoras: paciencia, enfoque, empatía, visión. No lo veías mientras dolía, pero cada una de esas experiencias fue una lección camuflada. El problema es que la mayoría se queda atrapada en la pregunta equivocada. Se preguntan ¿por qué a mí?, en lugar de ¿para qué a mí? Y mientras sigas preguntándote por qué, te quedarás en el dolor. Pero si empiezas a preguntarte ¿para qué?, el dolor se convierte en dirección. Yo lo descubrí cuando perdí algo que creía irreemplazable. Durante semanas me sentí vacío, sin rumbo, sin energía. Hasta que entendí que no había perdido, había sido liberado. Liberado de una versión de mí que ya no podía acompañarme al siguiente nivel. Y ahí, en medio del dolor, encontré propósito: usar esa experiencia para crecer, no para rendirme. Así nace el propósito real. No del éxito, sino de la herida. No de la comodidad, sino del vacío. Porque el dolor te muestra lo que realmente importa, lo que te mueve de verdad. Y cuando encuentras eso, todo lo demás se ordena. El propósito convierte la disciplina en significado. Ya no cumples solo por obligación, cumples porque sabes para qué lo haces. Tu esfuerzo se vuelve coherente. Tus pasos tienen dirección. Y de pronto, lo que antes te pesaba se vuelve liviano, porque ahora entiendes el porqué detrás de cada cosa. Pero hay un detalle importante. El propósito no se busca afuera. No está en un libro, ni en un vídeo, ni en una frase motivacional. Está dentro de ti, esperándote en silencio. Lo encuentras cuando te atreves a mirar tus dolores sin huir de ellos. Cuando decides observar tus heridas no como castigos, sino como guías. Y cuando eso sucede, todo cambia. Empiezas a actuar desde una energía distinta. Ya no te mueve el miedo a fracasar, te mueve la necesidad de cumplir con lo que sabes que viniste a hacer. Tu enfoque deja de ser sobrevivir y se convierte en aportar. Mira a las personas que realmente impactan al mundo. No lo hacen porque no hayan sufrido, lo hacen porque transformaron su sufrimiento en misión. Nelson Mandela convirtió 27 años de prisión en un símbolo de libertad. Stephen Hawking transformó su enfermedad en conocimiento. Malala transformó el miedo en educación. ¿Y tú, qué podrías transformar si dejaras de ver tu dolor como enemigo? No necesitas un gran escenario para cumplir tu propósito. Solo necesitas un compromiso contigo mismo: no desperdiciar tu experiencia. Todo lo que viviste tiene valor, pero solo si decides usarlo. Pregúntate, ¿qué mensaje te está dejando este momento difícil de tu vida? ¿Qué habilidad estás desarrollando sin darte cuenta? ¿Qué parte de ti está renaciendo ahora mismo, aunque duela? La respuesta a esas preguntas es el mapa hacia tu propósito. Y si sientes que aún no lo ves claro, no te desesperes. El propósito no se revela de golpe. Aparece en fragmentos. En una conversación que te sacude. En un proyecto que te emociona. En un acto pequeño de disciplina que te conecta con algo más grande que tú. El propósito no se busca, se reconoce. Y mientras lo haces,
sigue avanzando. Porque la claridad llega mientras caminas, no mientras te quedas pensando. Quiero que pienses en esto. Cada paso que das, incluso los que parecen insignificantes, están moldeando la dirección de tu destino. Cada hábito, cada elección, cada esfuerzo silencioso es una pieza del rompecabezas de tu propósito. No necesitas tenerlo todo claro para avanzar, solo necesitas la voluntad de no detenerte. Y si este mensaje está despertando algo en ti, quédate. Suscríbete ahora. Porque aquí no hablamos de suerte ni de motivación vacía. Aquí hablamos de transformación real. De convertir tu historia en un instrumento de poder. De construir una mentalidad que no se quiebra, sino que evoluciona. Porque si logras eso, todo cambia. Ya no pides menos dolor, pides más fuerza. Ya no temes los retos, los buscas. Ya no te escondes del silencio, lo conviertes en tu mejor aliado. El propósito tiene un efecto curioso. Cuando lo encuentras, deja de importarte tanto lo que opinen los demás. Ya no necesitas justificarte, ni explicar tus decisiones. Porque sabes que cada paso tiene sentido, incluso si nadie más lo entiende. Y ahí descubres un tipo de libertad que pocos conocen. La libertad de ser coherente. De actuar alineado con lo que crees, sin necesidad de aprobación. Esa coherencia es el combustible de la paz mental. La paz no viene cuando todo sale bien, viene cuando sabes que estás caminando en la dirección correcta, aunque todo salga mal. Y esa sensación no se compra, se construye. Con disciplina, con conciencia y con propósito. A partir de ese momento, tus días dejan de sentirse vacíos. Incluso los más duros tienen significado. Ya no te levantas solo para cumplir, te levantas para avanzar en tu misión. Y esa misión te sostiene cuando el cansancio vuelve, cuando la motivación se apaga, cuando el mundo parece ir en tu contra. Porque el propósito convierte la rutina en fuerza. Te da razones cuando las emociones fallan. Y cuando entiendes eso, dejas de necesitar empuje externo. Eres autosuficiente emocionalmente. Eso no significa que no sientas dolor, significa que sabes qué hacer con él. Lo observas, lo procesas y lo usas como combustible. Cada obstáculo se vuelve una oportunidad de refinar tu visión. Cada fracaso, un laboratorio de aprendizaje. Y cada vez que atraviesas una prueba, tu propósito se vuelve más nítido. Es como si la vida te tallara con cada golpe. Y mientras más te pule, más brillas. No porque cambies lo que eres, sino porque revelas lo que siempre estuvo ahí. El propósito no te hace perfecto, te hace consciente. Y esa conciencia es poder puro. Cuando llegas a este nivel, la soledad ya no te asusta. La disciplina ya no te pesa. El sacrificio ya no te duele. Porque entiendes que todo eso forma parte del mismo proceso, convertirte en quien estabas destinado a ser. Pero cuidado, porque cuando empiezas a caminar con propósito, aparecen nuevas pruebas. La vida te va a poner a prueba para saber si hablas desde el ego o desde la verdad. Te quitará lo superficial, te alejará de lo que no te suma, te dejará solo otra vez, no para castigarte, sino para ver si aprendiste. Y ese momento será crucial. Porque el propósito no se demuestra con palabras, se demuestra con constancia. Cuando nadie te ve, cuando el resultado no llega, cuando la duda vuelve. Ahí es donde se valida tu crecimiento. Si logras mantenerte fiel incluso en la incertidumbre, has ganado. No necesitas nada más para transformarte. Así que no busques un propósito que te haga sentir bien. Busca uno que te haga sentir vivo. Uno que te exija, que te rete, que te saque de tu zona cómoda. Porque solo ese tipo de propósito es capaz de despertar todo tu potencial. Y cuando lo encuentres, agárralo con fuerza. Protégete de las distracciones. Mantente firme, incluso cuando el mundo se burle o dude. Porque quien actúa con propósito no necesita demostrar, necesita avanzar. Y cuando avances lo suficiente, el mundo se dará cuenta solo. Recuerda esto, tu historia, con todas sus sombras, tiene valor. Tus heridas no te restan, te definen. Y si las abrazas, puedes transformar tu dolor en tu mensaje, y tu mensaje en tu misión. Ahí es donde el propósito deja de ser una idea y se convierte en legado. Y en la próxima parte, vas a descubrir cómo llevar ese propósito a la acción diaria. Cómo convertir todo lo que aprendiste, resististe y superaste en resultados visibles.
Porque el propósito sin acción es solo deseo, pero el propósito ejecutado cambia destinos. Prepárate. La parte 7 cerrará este proceso con la verdad más poderosa, cómo convertirte en la prueba viviente de tu transformación. Ahí entenderás que no naciste para sobrevivir, naciste para inspirar. ¡Excelente! Seguimos. Esta parte 7 es el cierre majestuoso del viaje. Hay un instante, justo después del dolor, donde todo se vuelve claro. Donde entiendes que nada fue al azar, que cada caída tenía un sentido oculto. Ese instante no llega con fanfarrias ni aplausos, llega en silencio, mientras respiras profundo y te das cuenta de algo. Lo lograste. No porque todo te haya salido bien, sino porque no te rendiste cuando todo salió mal. Ese es el verdadero triunfo. No el éxito que se publica, sino la paz que se conquista. La paz de saber que fuiste capaz de reconstruirte con tus propias manos. La paz de no depender más de la validación ajena. La paz de mirarte al espejo y reconocer al guerrero que sobrevivió a todas las versiones débiles de ti. Todo lo que viviste te trajo hasta aquí. Y ahora, por fin, lo entiendes. No fue la gente la que te abandonó, fue la vida empujándote a descubrir tu fuerza. No fue el fracaso el que te destruyó, fue el maestro que te mostró dónde debías fortalecerte. No fue el silencio el que te castigó, fue la oportunidad de escucharte. Cada golpe fue una instrucción disfrazada. Cada pérdida, una preparación. Cada duda, un examen que te exigía fe. Porque el propósito sin pruebas no madura. Y tú ya pasaste por todas. Pasaste por el cansancio, por la confusión, por el miedo, por la soledad. Y aún así, estás aquí. Eso te convierte en alguien que ya no busca fuerza afuera, porque la construyó adentro. Y ahora, en este punto del camino, quiero que hagas algo. Agradece. Sí, agradece. No solo por lo bueno, sino también por lo que dolió. Porque si no hubieras pasado por ese fuego, no habrías descubierto el acero que llevas dentro. Piensa en todo lo que superaste. Las noches sin dormir, las traiciones, las veces que pensaste que no podrías más. Cada una de ellas fue un entrenamiento oculto para lo que estás por construir. Nada se perdió. Todo sirvió. Y ahora entiendes que no estabas solo, estabas siendo guiado. A veces, la vida tiene que vaciarte para poder llenarte con lo correcto. Tiene que quitarte personas, certezas y caminos para que recuerdes quién eres sin todo eso. Y cuando lo recuerdas, nace una versión de ti que nadie puede quebrar. La mayoría vive buscando validación. Tú ya no. Tú buscas coherencia. Vives desde una verdad más profunda. Esa que dice, no necesito que el mundo crea en mí, porque ya aprendí a creer en mí mismo. Y cuando alcanzas ese punto, algo mágico sucede. El mundo empieza a responderte de otra manera. No porque cambió el mundo, sino porque cambió tu energía. Ya no pides, proyectas. Ya no persigues, atraes. Ya no sobrevives, lideras. Porque un líder no es quien grita más fuerte, sino quien ha aprendido a escuchar su propio silencio. No es quien lo tiene todo claro, sino quien camina firme aunque haya niebla. Y tú, después de todo esto, ya eres ese líder. Tal vez aún no lo ves, pero lo estás sintiendo. Esa calma que tienes ahora, esa seguridad sin explicación, es tu nueva fuerza. Durante mucho tiempo creíste que tenías que demostrar tu valor. Pero ahora sabes que el valor no se demuestra, se vive. Y vivir con propósito, con calma y con foco, es la mayor demostración de todas. Mira tu vida con nuevos ojos. Donde antes veías errores, ahora ves aprendizaje. Donde antes veías rechazo, ahora ves redirección. Donde antes veías soledad, ahora ves entrenamiento. Nada fue en vano. Cada etapa fue necesaria para construir el carácter que hoy te sostiene. Y si aún hay heridas abiertas, no las ocultes. Sánalas con conciencia, no con negación. Porque sanar no es olvidar lo que pasó, es dejar de sufrir por lo que ya entendiste. La verdadera fortaleza no está en no sentir, sino en sentirlo todo sin perder la dirección. Y tú ya aprendiste eso. Ahora empieza la etapa más poderosa, crear desde tu nueva identidad. No desde el miedo, sino desde el propósito. No desde la escasez, sino desde la plenitud. Todo lo que antes pedías, ahora puedes generarlo. Todo lo que antes esperabas, ahora puedes construirlo. Porque ya no actúas desde la carencia,
sino desde la certeza de que lo que necesitas está en ti. Mira alrededor, la mayoría sigue esperando que algo cambie. Pero tú sabes que el cambio no se espera, se provoca. Y cada día que eliges actuar desde tu propósito, el universo se alinea contigo. El tiempo de las excusas terminó. El de la acción consciente acaba de comenzar. Si has llegado hasta aquí, es porque estás preparado. No todo el mundo soporta escuchar su verdad completa, pero tú sí. Porque ya viviste demasiado como para seguir ignorando lo que eres capaz de hacer. Y antes de continuar con tu día, quiero que grabes esto en tu mente. No necesitas que nadie te rescate, porque tú eres la prueba viviente de que se puede renacer desde el suelo. Eres el ejemplo que antes estabas buscando. Tu historia no es una vergüenza, es tu bandera. Tus cicatrices no son debilidades, son tu credencial. Muestran que sobreviviste a batallas que muchos no hubieran soportado. Así que deja de esconderte. Deja de minimizarte para encajar. Deja de explicar tu proceso a quienes no están listos para entenderlo. Tu camino es tuyo. Y cuando caminas con verdad, no necesitas aprobación. Pero hay algo más. Ahora que has despertado, tienes una responsabilidad. Inspirar. No desde el ego, sino desde el ejemplo. Porque el mundo no cambia por discursos, cambia cuando alguien demuestra que sí se puede. Y ese alguien ahora puede ser tú. Tu nueva misión no es que todos te comprendan. Tu misión es que nadie que te escuche vuelva a rendirse. Esa es la forma más alta de liderazgo, vivir de tal forma que tu existencia sea una invitación al crecimiento de otros. Por eso estás aquí. Por eso soportaste tanto. Porque el universo necesitaba una voz, una presencia, una historia como la tuya. No para que te la guardes, sino para que la compartas. Y si este mensaje te ha movido, si sientes que algo dentro de ti está listo para dar el siguiente paso, hazlo. Comparte este vídeo con alguien que lo necesite. Suscríbete, no por el canal, sino por ti. Porque cada semana estamos construyendo una comunidad de mentes despiertas que no esperan milagros, los crean. Aquí, cada palabra es un recordatorio. No naciste para ser espectador de tu vida, naciste para dirigirla. Y hoy, más que nunca, estás listo. Levántate. No mañana, no cuando todo esté alineado, sino ahora. Porque si esperas a sentirte preparado, pasarás la vida esperando. El momento perfecto no existe. El momento eres tú. Camina con propósito, habla con verdad, actúa con determinación. Hazlo en silencio, si es necesario, pero hazlo. Porque el éxito más puro no hace ruido, solo se nota con el tiempo. Y cuando mires atrás dentro de unos años, te vas a sorprender. No por lo que lograste, sino por lo que soportaste para llegar ahí. Por la versión que dejaste atrás, por el fuego que atravesaste y por la calma que encontraste después. Esa calma es tu corona. Ese equilibrio es tu recompensa. No porque la vida se volvió más fácil, sino porque tú te volviste más fuerte. Y ahora lo entiendes. El objetivo nunca fue evitar las caídas, fue aprender a volar después de cada una. Así que sigue volando, aunque el viento sea fuerte. Sigue creyendo, aunque los demás duden. Sigue avanzando, aunque el camino parezca largo. Porque los que siguen, llegan. Y tú eres de esos. El mundo no necesita más espectadores, necesita más creadores. Gente que se levante cada día con la determinación de cambiar algo, aunque sea pequeño. Y ese cambio puede empezar contigo, hoy. Hazlo por el niño que fuiste, por la persona que eres y por la versión futura que te observará con orgullo y dirá, valió la pena. Y cuando llegue ese día, sabrás que todo, cada caída, cada pérdida, cada silencio, tuvo un sentido, construir al ser humano que estás destinado a ser. Porque al final, la vida no premia al que tiene suerte, sino al que tuvo el coraje de seguir. Y tú, ya lo estás haciendo. Así que ve y demuestra con tus acciones que no solo sobreviviste. Renaciste. Este es tu momento. Tu historia apenas comienza. Y el mundo está a punto de conocer la mejor versión de ti. Gracias por quedarte hasta el final. Si este mensaje resonó contigo, comenta una sola palabra, renací. Esa palabra será tu declaración al universo de que estás listo para lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Porque lo que sigue, será tu siguiente despertar.